En este video les voy a explicar uno de los ruidos más difíciles de encontrar en un Mazda 2, más exactamente en la dirección electroasistida. Ahora con lo que tiene que ver con la instalación tenemos que soltar estas tres pachitas que van del módulo de la dirección electroasistida. Una. Aquí. Damos esta otra, esta otra, esta otra de aquí arriba, estas otras dos de aquí, esta otra. Ay, marica, esta no la puedo sacar. Ya. Présteme una Bristol 6 si no estoy mal. Voy a soltar acá el tornillo de atrás. Y ese otro 12 que se ve allá, este otro. Esos dos tornillitos 12. Vamos a soltarlo a ver qué pasa. Entonces acá soltando el Bristol 6. Soltando acá esos dos tornillos. Esas dos tuercas 12. Ya sale la dirección. Se queda prensado ahí. Ay, marico, y le cuento que no salió. A ver, no salió porque cometí un pequeño error. No tocaba soltar ese tornillo del Bristol 6 de acá, sino tocaba soltar las dos tuerquitas de acá atrás. Esta tuerca de acá y esta otra de este lado. Toca soltar esas porque con el Bristol 6 se mueve. Vean, acá se alcanza a mover. Se mueve toda la dirección, pero no sale. Toca soltar estos de aquí, este lado. Bueno, ahora sí vamos a sacarla. Sí, ahora sí salió. Agárrela, Dani. Agárrela. Listo. Y ahora lo que toca es revisar acá el motor de la electroasistida, que es este juguete. ¿Saben? Sus tres pachitas allá que entran a la dirección electroasistida. Ahora vamos a soltar el motorcito de la electroasistida. Eso, toca sacar el conector aquí por la parte de abajo, pero acuéstela hacia el lado de allá. Cuidado la palanca de las direccionales. Aquí para sacar esto, toca sacarlo de las paticas hacia los huecos más grandes. Así. La parte electrónica de la dirección electroasistida. Esa es la patica que cogía esta parte. Y este ya es el motor solito. Bueno, entonces ahora sí, como el día de ayer no tenía mucha luz que digamos, porque pues ya era bastante tarde, entonces preferí dejar hasta ahí y no desarmar más o no continuar con el trabajo el día de ayer. Entonces ahora sí les voy a mostrar bien, ya que tenemos buena luz. Estas pachitas, estos conectores van metidos acá al módulo. El módulo lo tengo aquí por este lado. Van estas dos, que son las dos que están ahí, y va esta otra. Pero esta otra sí es esta, la que va al motor. Recordemos que ayer estaba sacando esta y esta va aquí por la parte de abajo. Va enganchada acá en estas dos paticas. Ahorita cuando vaya a armar les muestro bien, porque pues desafortunadamente, como les digo, ayer estaba bastante oscuro y ya no se veía muy bien. Entonces la pieza que vamos a cambiar es esta. Este es el acople, el disco flexible, el buje, como la quieran llamar. Esto por lo general tiene que tener una tolerancia y tiene que ser suavecito. Esto ya está demasiado cristalizado, ya está muy duro, ya no parece caucho sino plástico. Entonces lo vamos a reemplazar por este que tenemos acá. Este como tal no es el buje original para este. Este es el buje de un Hyundai, que sirve para Hyundai o Kia, que también es para, digamos, para el motor de la electroasistida.
solo que en Hyundai y Kia pues es mucho más fácil realizar ese trabajo, no hay necesidad de soltar todas estas partes, sino solamente se saca el motor que viene aquí por este lado y se cambia el buje. En este caso sí hay necesidad de desarmar todo esto, desconectar todo esto, pero pues de todas maneras es posible, que es de mucho más cuidado, pero es posible. Entonces, como ven, ya les dije, este buje es de Hyundai, pero miren, casa perfectamente bien, no hay problema. Acá en esta parte de adentro hay que tener cuidado porque acá en esta parte lleva dos piecitas adicionales, son estas dos de acá, ya este resorte y ya este taponcito. Este tiene que ir encajado acá, que es el que va a centrar el motor, el que va a centrar el motorcito de la dirección electroasistida, pero pues obviamente no va ahí puesto ahí, él va metido allá. Lleva este resorte, que es el que también le hace presión, pues para que ajuste acá hacia este lado con el motor, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá por este lado y va allá, allá va metido. El acoplecito flexible, miren, como ven, tiene aquí los orificios para que entren estas otras paticas de este lado. Entonces, para ponerlo es lo complicadito, porque hay que primero pinar acá este conector. O sea, este va así de esta manera, pero primero hay que tratar de pinar este conector y este otro conectorcito de acá, que es este pequeño de acá, que también es complicadito. Ya les explico bien dónde va, porque como vuelvo y repito, ayer no tuve mucha facilidad de mostrarles. Voy a poner esto, le voy a echar un poquitico de grasa acá por este lado, acá, para que entre un poquito más fácil, para que lubrique acá. Acá como tal no es que haya mucha necesidad de aplicarle la grasa, pero es como para que entre más fácil y para poder, digamos, que cuadrarlo ahí un poco más, con un poco más de facilidad, porque siempre es complicado cuadrarlo ahí en las paticas. Pues ya les dije, hay que poner esto acá. Acá, como ven, ya lo acomodé, como ya les había mostrado ayer. Esta plaquetica toca meterla, que ingrese acá en estos huequitos, que entre acá en estos huequitos, y ahí sí deslizarla para abajo para que encaje bien acá en esta parte, para que encaje bien. Ya después de que encaja, ¿sí? Ahí se alcanza a mover incluso un poquito. Ahí ya después de que encaja, ya metemos este conectorcito acá, pero el más complicado es este que va aquí a la parte de abajo. Ahí todavía no lo he conectado porque toca con unas pincitas de punta centrarlo bien y empujarlo, que se vendría siendo el más complicadito. Ya después de que tenemos eso, yo aquí le puse provisional los tornillos, pero pues ya ahorita solamente es ajustarlos, apretarlos y listo, ya sería eso. Con lo que hay que tener bastante cuidado, como les digo, es acá con esta partecita, que esta es la parte más delicada de todas. Bueno, acá me tocó sacarlo un poquito para poder conectar bien el pincito, porque como les digo, este conector de acá de la parte de abajo es bastante complicado. Este que les muestro acá, este de acá es el que es más complicadito. Ahí lo saqué un poquito para poderlo conectar, y ahora sí me toca acomodarlo otra vez para meter, porque es que ese pincito, por lo que vaya tan metido, es bastante complicado. Ahora lo que queda es poner el módulo de la dirección electroasistida, poner este modulito. Esta partecita, ya lo que viene siendo la conexión del módulo, es bastante fácil. Como les digo, esta parte, la que va aquí conectada, trae sus tres pachitas, esta que es la de acá y estos dos de este lado. Solamente ha cogido con 3 tornillitos, estos 3 tornillos de este lado, no lleva ninguna otra conexión. Entonces, para ponerlo solamente lo cuadramos ahí, que sintamos que entra suave sin hacer mayor presión. Si entra haciendo fuerza, si entra forzado, es porque no está entrando donde debería. Que le digo, es bastante complejo, a diferencia, digamos, de cambiarle ese buje a una electroasistida y un Hyundai. Es demasiada la diferencia, porque pues lo que les digo, en el Hyundai solamente viene todo esto, pero uno solamente suelta 3 tornillitos acá de la electroasistida, sale el motor y uno cambia la estrellita. Si de pronto quieren ver el video, también lo tengo en el canal, les voy a dejar el enlace en la descripción, por si de pronto quieren ir a ver ese video de lo que ya viene siendo cambiar esta pieza, pero en una dirección electroasistida de Hyundai o Kia. Pues ya quedó totalmente lista, ya lo único que quedaría sería, pues obviamente, montarla. Entonces, si quieren ver todo lo que tiene que ver con el montaje de la electroasistida o el desmontaje, pues los invito para que vean el otro video, porque voy a estar dejando todo esto en otro video. Voy a dejar 2 videitos aparte para que no quede muy largo,
porque pues no todo el mundo necesita saber cómo se desmonta, sino de pronto más bien cómo se puede arreglar. Entonces ya hasta aquí quedaría este video, espero les gusta, espero les sirve, y si les gusta y les sirve, compartan, comenten, déjenme sus comentarios positivos o negativos, y los invito para que me sigan para poder seguir compartiendo todos estos videos y haciendo más contenido.